¿Cuáles frases se han expresado durante los días de la semana pasadas con motivo de la muerte de George Floyd? Entre ellas, si un musulmán ataca, culpan a su religión. Si un hombre de color o latino ataca, culpan a toda la raza. Pero si un anglosajón ataca, es un problema mental. Lo sucedido con George Floyd cambió el corazón de las personas y eso nos ha llevado a recordar del historial no solo de la brutalidad policial, también de las desigualdades en educación, empleo y vivienda que las familias afroamericanas enfrentan. Después de que un miembro de la policía interceptó a Floyd en Minneapolis, se pudo observar en el video que el agente lo había detenido, lo tenía en el suelo apretándole con su rodilla durante 8 minutos 46 segundos. Al respecto, un familiar con mucha tristeza dijo que hubiera deseado haber estado allí para hacerlo a un lado y despejar las vías respiratorias de Floyd, para que nunca hubiera tenido que pronunciar las que serían sus últimas palabras. No puedo respirar. Entonces, esto tiene un profundo significado y nos lleva a reflexionar. Solo pudo pelear con palabras. Estaba luchando por su vida con palabras y nadie lo escuchaba. Sin duda, los problemas sociales en Estados Unidos tienen su origen en conflictos raciales, en franca contradicción de un país que proclama que se desenvuelve en libertad, pero lamentablemente con una economía basada en la esclavitud. En este país se han producido casos de situaciones similares en diversas épocas. Las protestas de Ferguson, Missouri, provocadas por el asesinato de Michael Brown a manos de un policía. La muerte de Eric Garner en Staten Island, Nueva York, causada por otro policía. Las fotos de un periódico muestran a miles de protestantes tomándose las calles de Nueva York el 4 de diciembre del 2014, cuando se supo que había quedado libre de sanción el policía que estranguló y dio muerte al afroamericano Eric Garner. Y ahora George Floyd, asesinado en similar situación. El asesinato de este ciudadano norteamericano negro, torturado públicamente por un policía que lo asfixia. La macabra escena que transmitía al mundo entero hizo estallar protestas, actos de vandalismo, incendios provocados y ataques a la propiedad privada en muchas ciudades norteamericanas y de otros continentes. Pero hay algo que sorprende. Todos ellos tienen algo en común. Los afectados eran afroamericanos. Se hallaban desarmados y fueron víctimas del abuso policial. Alabama es uno de los estados más pobres de los Estados Unidos, con una dolorosa historia de segregación racial. Desde este estado, Martin Luther King inició su gran marcha hasta el Capitolio en Washington, D.C. Según Martin Luther King, el país tenía necesidad de un gran cambio moral y tan solo una verdadera revolución de valores se preocuparía luego de avergonzada de los sorprendentes contrastes entre la pobreza y la riqueza. En su permanente lucha decía: no podemos estar satisfechos mientras las personas negras sean víctimas de los indecibles horrores de la brutalidad de la policía. No podemos estar satisfechos mientras nuestros hijos sean despojados de sus personalidades y privados de su dignidad por letreros que digan solo para blancos. No podemos estar satisfechos mientras una persona negra en Mississippi no pueda votar y una persona negra en Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como las aguas y la rectitud como un impetuoso torrente. El presidente Trump decidió combatir la violencia de las manifestaciones con violencia oficial. Estados Unidos experimentó lo que parecía imposible. Un toque de queda ordenado por el presidente fue desoído por la ciudadanía. Altos jefes militares se pronunciaron públicamente en contra de la decisión presidencial y diplomáticos norteamericanos se declararon avergonzados por las decisiones de Trump, que contradicen los principios democráticos de los que el gran país del norte dice que practica, defiende y simboliza. Entre el mundo y yo, escrito por Ta-Nehisi Coates, es una carta del autor a su hijo en la que pretende transmitirle la realidad del sueño americano.
que no es otra cosa que una pesadilla cuando se aplica a los negros o descendientes de estos. El autor transmite una situación de angustia con pocos visos de resolverse. Trata de los sentimientos, el simbolismo y las realidades asociadas con ser negro en los Estados Unidos. Una profunda reflexión sobre la realidad social de la norteamericana actual que reconoce temas universales: la discriminación, la desigualdad y el activismo necesario para combatirlas, que bien puede encajar con la frase: si eres negro, naciste en la cárcel. Este es tu país, tu cuerpo, y debes encontrar la manera de vivir con todo ello. Lo que quiero para ti es que seas un ciudadano consciente de este mundo terrible y hermoso. Recapitulando la historia del país del norte, le explica a su hijo la violencia racista que ha sido tejida en la cultura estadounidense a través de un relato autobiográfico de su juventud en Baltimore. Detalla la forma como la escuela, la policía e incluso las calles discriminan, ponen en peligro y amenazan a hombres y mujeres negros. Michael Chabon comenta: sé que este libro está dirigido al hijo del autor y por analogía obvia a todos los niños y jóvenes de color a medida que se encuentran en peligro. Espero ser perdonado porque puedo sentir como que Ta-Nehisi Coates me está hablando a mí, de un padre a otro, enseñándome que el verdadero coraje es el coraje de ser vulnerable, permanecer abierto y curioso frente al oído y las mentiras, para así proteger del daño a nuestros hijos, con sabiduría y tremendo coraje. El monitor de la ciencia cristiana emite su criterio. Se ha creado una narrativa muy provocativa, bien presentada y bellamente escrita. Parte de lo que Coates escribe puede ser difícil de procesar para la mayoría de los estadounidenses, pero esa es la sabiduría incisiva de esto. Léelo pensándolo, respira hondo y léelo de nuevo. El espíritu de James Baldwin vive dentro de sus páginas. Entre el mundo y yo se inspira en el libro de La próxima vez el fuego, de James Baldwin, en 1963, que muestra la cruel, real y sufrida vida que le enseñó a él lo que significa ser negro en Harlem o en cualquier otro lugar, debido a la injusticia, el odio, la rabia contenida de toda una raza, y analiza las causas que son ciertas e inamovibles y ve también la convulsión que rodea al movimiento de liberación negro. Sostiene que no se puede luchar para cambiar un sistema intransigente blanco por un intransigente negro. Tiene confianza y admite a la esperanza que Estados Unidos será diferente en tanto en cuanto la raza negra se integre y la raza blanca los acepte. Al igual que nosotros, los negros también les aceptemos, afirma. A diferencia de Baldwin y Ta-Nehisi Coates, ve la supremacía blanca como una fuerza indestructible a la que los negros estadounidenses no podrán evadirla o hacerla desaparecer. Sin embargo, siempre luchan contra ella. La noche en que declararon libre de cargos al policía que había asesinado a Michael Brown, el escritor y periodista Ta-Nehisi Coates y su hijo Samori estaban juntos en casa viendo televisión. Y sabes que a los policías de tu país les han otorgado la autoridad de destruir tu cuerpo. Entre sus privilegios incluyen requisas, arrestos, palizas y degradaciones para la gente negra, y nadie se responsabiliza. 12 millones de hombres, mujeres y niños fueron transportados de África a las colinas americanas entre el siglo XIV y XIX. Quienes no murieron durante la travesía por el Atlántico fueron encadenados, y con ellos sus hijos y los hijos de sus hijos llevan una vida entera de tortura, violaciones y abusos. Los africanos fueron raptados y despojados de todo para ser sometidos en los campos de algodón de América y convertir así a esta nación en el imperio que es hoy en día. Finalizada la esclavitud, el panorama es desolador, porque quienes tenían el poder, los que quieren ser blancos, como dice el autor, siguen teniéndolo,
y es el poder de acabar con el cuerpo de los negros, con la mayor de las impunidades, de castigarlo y seguir sometiéndolo, creando los guetos en los que introducen los medios para que se autodestruyan, con un sistema penitenciario privado, alimentando a base de cuerpos de negros. La sensación es la de una total desesperanza. El autor pasó su vida en un barrio en el que los temores son reales, porque se siente el miedo a recibir un disparo o terminar entre rejas. En los suburbios que no se conocen, las personas deben tomar precauciones, evitar determinadas esquinas y estar atentos a diferentes situaciones. Por lo mismo, personalmente cree que debe encargarse de cuidarse porque el miedo a perder el cuerpo, en palabras de Quast, era real y no quería que se lo arrebatara. Este no es un libro escrito para blancos, porque no se hace en él una exaltación del dolor de otros, ni se enseñan las desigualdades de aquellos que las sufren y que son conocidas de sobra. Al contrario, es un espacio de análisis en el que se descubren heridas, alivios y orgullos compartidos por el simple hecho de saberse negros dentro de un conglomerado dominado por los blancos. Según su criterio, en los Estados Unidos aproximadamente el 13% de la población, esto es 30 millones de personas, es afroamericana y el 37% de los presos también son negros. Se trata de un país en el que un chico negro que abandona la secundaria tiene un 60% de posibilidad de terminar en la cárcel. Samori, un adolescente de 15 años, musitó: "Tengo que irme", y se encerró en su habitación. El padre lo escuchó llorar. Su hijo acababa de comprender, o más bien, él estaba consciente de la comprensión de su hijo de que él, como joven y negro, podía correr la misma suerte de Brown y que además sus asesinatos quedarían impunes. Y lo vivía con el mismo dolor con el que Quast llevaba batallando toda su vida. Ta-Nehisi Coates creció en los suburbios de Baltimore y hoy es redactor del periódico The Atlantic, en donde escribe temas acerca de la injusticia, de la opresión. El mortífero efecto Trump. Los llamados supremacistas blancos ubican los intereses de los blancos sobre los de otros grupos raciales. La razón es que consideran que son innatamente superiores a las personas de otras razas. En Estados Unidos hay movimientos que defienden esta idea, grupos neonazis, nacionalistas blancos, el Ku Klux Klan, entre otros. Estos grupos, que enaltecen la raza blanca, creen que el deseo de proteger esos valores y la cultura han sido dos factores de apoyo al populismo, que impulsa a Trump con volver a ser América grande, y han contribuido a su llegada a la presidencia. La supremacía blanca, la mayoría se apoya en teorías. Una de ellas es la del escritor francés Renaud Camus, quien escribe El Gran Reemplazo. Esta teoría asegura que en Francia la gente está siendo reemplazada paulatinamente por personas de otras culturas. Por tanto, se está destruyendo la identidad francesa. Como solución, pretende la expulsión del país a quienes tengan origen extranjero, así hayan nacido en Francia y hablen francés. De hecho, en el libro de Camus fue citado en el manifiesto racista que supuestamente se le atribuye. Fragmento de su mensaje. Hijo, la presentadora de un popular noticiario me preguntó qué significa perder mi cuerpo. Un satélite salvaba la distancia física entre nosotros, pero no había maquinaria capaz de salvar el abismo que separaba el mundo de ella y el mío, en cuyo nombre había sido convocado para hablar. Cuando la presentadora me preguntó por mi cuerpo, su cara desapareció de la pantalla y fue reemplazada por un texto que yo había escrito aquella misma semana. Quería saber por qué pensaba yo que el progreso de los americanos que creen ser blancos estaban apoyado en el saqueo y la violencia. Al oír aquello, sentí que mis adentros se inundaban de una antigua y vaga tristeza. La respuesta es la historia de América.
No hay ningún extremismo al afirmar que los americanos divinizan la democracia. Sin embargo, allí se encuentran las herejías de América, la tortura, el robo y el esclavismo, que son comunes entre los individuos y las naciones y nadie es inmune a ellas. La raza no es la madre del racismo, sino su hija. La diferencia en el color de piel y pelo vienen de la antigüedad. Han dado lugar a que se apliquen latigazos en la espalda, el poner cadena en brazos y piernas, la destrucción de las familias, la violación de las mujeres, la venta de los hijos y otros actos que deberían eliminados para proteger nuestros cuerpos. Lo ideal debería ser someter a nuestro país a unos estándares morales superiores, lo cual es muy difícil. En Estados Unidos, una persona negra es asesinada por un policía cada 28 horas, aunque más del 80% de los asesinatos son fruto de abusos de poder de los agentes. En la mayoría de los casos han sido declarados inocentes. Esa injusticia es la nuez del hermoso alegato de este escritor, que ganó en el 2015 el Premio Nacional del Libro. El éxito de Quast en este libro se debe a su lucidez y dignidad innata, su respeto por sí mismo y por los demás. Se niega a predicar o hablar con los lectores blancos o a pedir su aceptación. Nunca se pregunta por qué no podemos llevarnos bien. Él sabe que las políticas gubernamentales hacen que llevarse bien sea casi imposible. Esto lo escribió el The Boston Globe. Los lectores de su trabajo en The Atlantic conocen a Ta-Nehisi Coates por su escritura reflexiva e influyente sobre la raza en Estados Unidos. Escrito como una serie de cartas a su hijo adolescente, en su nueva memoria, Entre el mundo y yo, nos guía a través del curso de su vida, desde los barrios difíciles de Baltimore en su juventud hasta la Universidad de Howard, que Coates llama la Meca, por su comunidad reveladora de estudiantes y maestros negros, a las mecas más amplias de Nueva York y París. Entre el mundo y yo es crudo, es abrazador, es un libro que todos deberían leer y compartir, ya que es una historia que explora dolorosamente la pregunta: ¿qué significa crecer negro y ser hombre en Estados Unidos? Esto lo dice The Baltimore Sun. Ta-Nehisi Coates, un pensador brillante en la cima de sus poderes, ha destilado 400 años de historia y su propia angustia y sabiduría en una oración por su amado hijo y una invocación a la conciencia de su país. Es un clásico instantáneo y un regalo para todos nosotros. Esto lo dice Isabel Wilkerson, autora del libro El calor de otros soles. Si América se levantó con el sudor y la sangre de los negros, entonces América es también para los negros. Amigos, la violencia tomó el color de la discriminación y ardió en saqueos, y en el mismo corazón de la ciudad de Manhattan y otras ciudades del país.